Banco Santander, tu banco, presenta Crimen. Emisor Podcasting. A comienzos de este siglo, la conocida zona veraniega de Reñaca se transformó en un lugar de una violencia extrema hacia las mujeres. 26 mujeres violadas en un año. La prensa lo puso en titulares como "El psicópata de Reñaca". No era el primero, ni sería el último. 10 años después volverían los titulares de un nuevo psicópata, en el mismo balneario, centro de las miradas. Esta es la reconstrucción de este caso, basado en hechos reales. Una serie de crímenes que marcaron la historia policial chilena. Emisor Studios presenta Crimen, segunda temporada. Paradero desconocido. Episodio 5. El violador de Reñaca. Reñaca, por momentos, pareció Mar del Plata. Allí se concentraron los veraneantes argentinos, ávidos de buen clima, sol, mar limpio y con vida propia. Las relaciones entre la juventud chilena y argentina se condujeron en marcos de suma cordialidad, aunque las lolas trasandinas fueron un poco esquivas con los chilenos. Por lo que tú sabes, ¿cómo ha sido la relación de los jóvenes chilenos con las niñas argentinas? Me parece que no ha sido muy buena, porque los que han dicho en términos de los jóvenes que son muy quebrazos, que dicen que son muy creídas, y parece que los argentinos que han venido se han juntado con las propias argentinas y no ha resultado nada para los chilenos, eso creo. ¿Y la relación de las niñas chilenas con los jóvenes argentinos? Sí, siempre ha sido buena, parece que a la argentina le gusta la mujer chilena. Reñaca es un lugar asociado a un concepto de marketing inmobiliario. Hace décadas que se vendió la idea de una especie de playa perdida de California en la costa de la región de Valparaíso. Eso es pasado para el área metropolitana de Valparaíso, que incluye Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana, con más de 1 millón de habitantes. Reñaca, que ha tenido la aspiración de ser comuna, ha quedado relegada a sector. La playa enorme y con permanente bandera roja para los bañistas ha visto de todo. Desde los primeros surfistas hasta los atrevidos bikinis, tangas, filos dentales que eran puestos en portada de diarios para dar la sensación de verano, de equipos de modelos regalando muestras de productos y parasoles para autos, teams de verano. Argentinos y brasileños se disputaban el lugar de privilegio de este lugar emblemático, de esa sensación de libertad y playa. Viña tiene festival. El sector de la playa poblado de segundas viviendas, el sector alto que tiene poblaciones de gente trabajadora fundada en los años 60. Como paisaje de fondo hay otros temas que se van juntando para ser parte de la historia trágica del sector de Reñaca. La Crónica Roja apoda a los violadores o asesinos como psicópatas y luego pone el lugar de los crímenes, el territorio donde opera. Hemos visto portadas de psicópatas y violadores de Maipú, Placilla, del Cerro San Cristóbal, La Dehesa, Alto Hospicio. La idea de un asesino y violador de mujeres siembra el pánico en zonas como si un depredador acechara a sus presas. Cierta indefensión de esa extrema violencia en contra de las mujeres se apodera de todo lo que toca. La búsqueda en internet de la frase "violador de Reñaca" tiene muchos resultados. 12.000 entradas a diferentes contenidos de prensa, libros, artículos, notas. Los más antiguos resultados de esta búsqueda se refieren a los denominados psicópatas de Viña del Mar, Jorge Sagredo y Carlos Top Collins. 10 asesinatos y 4 violaciones entre el 5 de agosto de 1980 y el 1 de noviembre de 1981. Las víctimas, en su mayoría, eran parejas que intimaban en la complicidad de la noche, donde procedían a ser abordados por la pareja de carabineros, con pasamontañas tapando su rostro, guantes y con un similar modus operandi. Asesinaban al hombre, violaban a la mujer. A veces no dejaban rastros. A veces robaban autos, dinero. Según las pericias y los testimonios de sobrevivientes, eran implacables. Sus crímenes los cometieron en varios sectores de Viña del Mar. Uno de ellos, el de un taxista, al que robaron el vehículo. Su cuerpo fue encontrado en un sector de Reñaca Alto. La sensación de pánico durante esos 14 meses era una constante en la ciudad jardín. Terror colectivo en la población, que solo terminó cuando fueron apresados en marzo de 1982. Finalmente,
Los sentenciaron a pena de muerte y fueron fusilados el 29 de enero de 1985. 16 gendarmes en la madrugada acribillaron a los 2 criminales, los últimos en recibir la pena de muerte en Chile antes de ser abolida el 2001. 6:25 de la madrugada y hace solo algunos momentos hemos salido del antiguo penal de Quillota, donde se efectuó la doble ejecución de los condenados a muerte por los crímenes de Viña del Mar, Jorge Sagredo Pizarro y Carlos Alberto Topcolin. Lo que pudimos observar en el interior y en términos generales, los 2 internos salieron al patio donde se efectuó la ejecución a las 5:49 de la madrugada. A las 5:52 se produjo el doble fusilamiento y los médicos, que fueron los encargados de examinar a los 2 reos, los doctores Vargas y Díaz, se retiraron a las 5:57. Los cuerpos fueron sacados del patio donde se efectuó el doble fusilamiento a las 5:59 de la madrugada. De esta forma se puso término y se dio cumplimiento a la sentencia de reemplazo que había dictado el 17 de enero pasado la tercera sala de la Corte Suprema. Luego, en las búsquedas de estas palabras, psicópata de Reñaca, nos llevan a la década del 2000. Entre enero del 2004 y enero del 2005, Sergio Enrique Espinosa Moncada violó a 26 mujeres en el sector de Reñaca. Por 21 de estos casos de violación, 14 de estos crímenes a menores de edad, fue encontrado culpable en diciembre del 2005 y sentenciado a 40 años de cárcel. Entre el 2004 y el 2005, se registraron 2.704 denuncias por violación en todo Chile, casi la totalidad a mujeres. En la región de Valparaíso, en ese periodo, se constataron cerca de 30 denuncias por violación. Espinosa Moncada violó a 26 mujeres en ese periodo. Eso fue aproximadamente como a las 6-7 de la mañana, donde el fiscal llega con la orden y ingresamos al domicilio y pudimos localizar en la última habitación del departamento, bajo la cama, a Sergio Espinosa Moncada. El hombre más buscado de Viña del Mar ya estaba detenido. El más reciente de los resultados de la búsqueda del psicópata de Reñaca es de junio del 2013. Rodrigo Gacitúa Escobar fue encontrado culpable de 3 delitos de robos con violación, 5 robos con intimidación y un abuso sexual a 10 mujeres entre junio del 2010 y mayo del 2012. La cifra de denuncias en la región en ese periodo era de 50 violaciones. Muchas de las víctimas de Gacitúa Escobar no persistieron en la denuncia por encontrarse con severas consecuencias del trauma, no estaban en condiciones anímicas de enfrentar el juicio, la exposición mediática. En sus violaciones, Gacitúa Escobar intimidaba a sus víctimas con un cuchillo carnicero en el cuello. El 20 de mayo de 2013 comenzó el juicio en el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar por los delitos que cometió el violador de Reñaca. Luego de 11 días, la justicia lo sentenció a presidio perpetuo calificado, 40 años en prisión sin beneficios. Rodrigo Gacitúa fue acusado de violar a 10 mujeres, pero la Fiscalía solo pudo acreditar 6 casos, ya que las otras víctimas no se presentaron a declarar. Sergio Espinosa Moncada es el violador con mayor cantidad de crímenes registrados, 26 denuncias en un año sin poder dar con su identidad. En un principio la policía no podía configurar un perfil de violador en serie, las piezas se fueron reuniendo de a poco. El miércoles 14 de enero del 2004 fue la primera violación denunciada. En julio del 2004 se registraron nuevas denuncias, se sumaban 8 violaciones. Todavía no se podía dar con la identidad, no se atribuían todas a un solo violador. En distintos sectores de los cerros de Viña del Mar se comprobaban distintos ataques. Los detectives buscaban algunos objetos, cadenas y relojes que el violador se llevaba de sus víctimas. Se iban confeccionando retratos hablados de muchos relatos. En septiembre del 2004 se detuvo a un sujeto que fue identificado por una de las víctimas, detenido por carabineros. Coincidió con un periodo en que cesaron las violaciones, parecían tener resuelto el caso. Pero los ataques volverían a mediados de diciembre. Fue el primer caso registrado en el sector de Reñaca Alto. La Fiscalía asumía el error, pero ahora, cuando el caso se traslada a este sector de mayores ingresos y por lo tanto de especial interés para la prensa, se trataba de un bochorno,
Y ahora había que cambiar el curso de la investigación. Se venía la temporada veraniega. El caso debía ser resuelto. Las noticias comenzaron a ligar la gran cantidad de denuncias por violación en sectores más modestos de los cerros. Antes de Navidad, se nombra a un nuevo fiscal a cargo, un joven abogado, Gonzalo Youssef. El 8 de enero del 2005, el violador atacó a 3 mujeres en el mismo día, incluso mientras los detectives estaban en el primer sitio del suceso. Se llamó un equipo especial de la Policía de Investigaciones a nivel nacional. El detective Fernando Ilavaca recuerda ese caso. Estaba como subdirector operativo y dentro de mi labor de control de la unidad operativa a nivel nacional me llegaba el reporte o minuta o memorando de todos los hechos de importancia a nivel nacional, por región. Entonces recibo una minuta del jefe regional de Valparaíso dándome cuenta de una violación en el sector de Reñaca y lo característico de que el autor no dejaba ningún rastro biológico, usaba preservativo y violaba a mujeres. Entonces le dije al jefe regional que me investigara casos similares con estas características. Y al otro día, o el mismo día en la noche, me llega una minuta diciéndome que en el mes habían 2 casos más. Entonces dije, ya, pero si hay 2 casos más, ve todo el año. Y habían casi 22 casos en el año. Mismas características, pero en 5 de ellos había un recuerdo de las víctimas de un olor fuerte. La única evidencia difícil era el recuerdo de un olor fuerte, o sea, no era nada físico, sino que era un recuerdo. Entonces los detectives le preguntaban a las afectadas si era un olor a sudor. No. Un olor a grasa, mecánico, por ejemplo. No. El 1 de febrero del 2005 hay novedades. Este es el testimonio del fiscal Youssef, que estaba tras los pasos del principal sospechoso, un teléfono que había robado a una de sus víctimas el 8 de enero. Ellos llegan al sector por una triangulación telefónica. O sea, dicen, mira, hay un teléfono robado a una de las víctimas que registra un llamado un día sábado, 28 de enero, en tal sector. Vamos a trabajar ese sector. Entonces están paseando por la calle y ven una casa. En esa casa hay un sujeto. Entre que se consigue la orden, el tipo huye por la parte trasera de su casa porque es un sector geográfico que ustedes deben haber visto que tiene ciertas complicaciones, y de ahí huye hacia la quebrada. Entre los cerros de Viña del Mar, en una casa de madera que compartía con su pareja, Espinosa Moncada guardaba algunas pertenencias de sus víctimas, objetos que eran buscados por la policía. El detective Ilavaca recuerda el caso. Era subdirector nacional de la PDI el año 2005. Se hizo equipo de trabajo con el jefe de la prefectura, el jefe regional, y una de las víctimas le hurtaron un reloj pulsera. Se registra un sospechoso y andaba con el reloj pulsera que le habían hurtado a una de las víctimas. Y cuando se le toma declaración, se le pregunta en qué trabaja, y trabaja haciendo aseo a caballos del Sporting Club. Ese olor fuerte que tenía en su cuerpo. Y reconoció los 22 casos de violaciones. Espinosa Moncada estaba oculto en un departamento de una población cercana a Reñaca Alto, a corta distancia de los lugares en que cometió sus ataques durante un año. El olor, producto de su contacto con los caballos, reconocido por 5 de las víctimas como un olor peculiar. El ADN de cigarrillos encontrados en una de las escenas, los objetos encontrados en su domicilio y el reconocimiento de algunas de las víctimas dieron cuenta de que muchos casos no resueltos ahora tenían un culpable. Banco Santander, tu banco, está presentando Crimen. Algunas de las víctimas concurrieron al cuartel a reconocer al sujeto, ratificándose 5 denuncias en su contra, aunque se investigan alrededor de 20. Recién en marzo del 2005 se sabría la cantidad de violaciones cometidas por Espinosa Moncada. Hasta ahora es imposible saber la cantidad de mujeres que violó y que no fueron denunciadas. 21 fueron las aceptadas por el tribunal en su contra. La defensa presentó pruebas para acreditar perturbaciones en su comportamiento que fueron desestimadas por el tribunal. En prisión, a la espera de un juicio,
En julio del 2005, cuando todo parecía resuelto, Espinosa Moncada escapó de la cárcel. Planificó una audaz fuga de la cárcel de Valparaíso, saltó muros y cercas, cayendo por una quebrada de 10 metros. Se armó un operativo policial sin precedentes, pero incluso así, 2 semanas estuvo escondido. El 12 de agosto intentó asaltar a una mujer y fue atrapado, para ser devuelto a la cárcel de alta seguridad de Valparaíso. El juicio oral comenzó unas semanas después. Esta es la declaración de Espinosa Moncada. Hay momentos que de repente yo no puedo contra mí solo. Hay cosas que me las ganan a mí. Hay momentos que no puedo resistirme y hago cosas que no son correctas. Yo necesito que me ayuden, que no me dejen ahí nomás, que no me condenen, que me ayuden. Porque yo me conozco, yo sé que si ustedes no me ayudan, yo voy a matarme. Efectivamente intentó quitarse la vida 2 veces. El 28 de diciembre, el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar condenó a Espinosa Moncada a cadena perpetua efectiva, 40 años de cárcel, por su responsabilidad en 21 delitos. Los mismos que debe cumplir el otro psicópata de Reñaca, Rodrigo Gacitú Escobar. 10 años después, el 4 de junio del 2013, fue sentenciado a presidio perpetuo sin beneficios carcelarios. El caso de Espinosa Moncada ha estado en los medios por razones diversas. En una entrevista exclusiva para Chilevisión, trata de explicar lo que siente, sus incontenibles ataques y agresiones. Te dan ganas de hacer cosas. Ya. Si eso uno no puede uno... Es que no. ¿Sabes lo que pasa con las mujeres? Lo que me pasa a mí, cuando las veo, pues yo con los pechos... ¿Y cuando las veías ahí en la calle, por ejemplo, también te dan ganas de...? Eso, los pechos, siempre los pechos. ¿Te dan ganas de tocarlas? ¿De qué? De chuparle los pechos. De chuparle los pechos. Y con eso estoy... bien. Luego de esta entrevista se creó una suerte de personaje en redes. Su descripción ha servido para burlarse de su manera de hablar. Los comentarios en las redes sociales dan cuenta del desprecio a su clase social. Nada sobre ser uno de los agresores sexuales más brutales de la historia policial chilena. ¿Sabes lo que pasa con las mujeres? Lo que me pasa a mí, cuando las veo, yo con los pechos. ¿Y cuando las veías ahí en la calle, por ejemplo, también te dan ganas de...? Eso, ¿Te dan ganas de tocarlas? ¿De qué? De chuparle el pecho. ¿Sabes lo que pasa con las mujeres? Cuando las veo, de chuparle los pechos. De chuparle los pechos. Estoy bien. Los perfiladores en Criminalista describen a los violadores como sujetos que sienten placer en el sometimiento de sus víctimas. En ese acto sexual violento en contra de la voluntad, ejerce el abuso de poder, la agresión, el odio dirigido. Vuelven a los mismos territorios, resignifican lugares y se sienten validados en cada uno de sus crímenes. Muchos de ellos aparecen ante la opinión pública o ante la justicia como primerizos, debido a que no se conocen todos sus crímenes anteriores. No todas las víctimas de violación denuncian los hechos. Es algo muy difícil sin una red de contención y con la desconfianza de una cultura que, de cierta forma, avala esa violencia contra la mujer. Pero también es importante las fallas del sistema que hacen las cosas más complejas. La Corporación Miles, dedicada a temas de libertad, de derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, ha seguido de cerca temas de violencia sexual. Su directora, la abogada Javiera Canales, se refiere al tema. Nuestro Código Penal señala de que menor de 14 años siempre va a ser violación. Ya no hay circunstancias para las víctimas menores de 14 años. Mayores de 14 años, el legislador señala fuerza e intimidación, es decir, la víctima tiene que intentar repeler por medio de la fuerza la agresión. Entonces la carga va puesta en la víctima. Y las circunstancias son fuerza de intimidación, incapacidad para oponer resistencia y enajenación mental. ¿Ya? Nunca habla de consentimiento el Código Penal. Entonces, si nosotros nuevamente nos vamos a una definición internacional de lo que es violencia sexual o de lo que es violación, es mucho más amplio, es decir, es pasar por la voluntad de la persona
reducirla y violarla, ¿ya? Entonces, en ese sentido, de acuerdo a nuestro Código Penal, hay muchas denuncias por violación y hay muy pocas condenas por el delito de violación, porque el estándar de convicción probatoria de los delitos sexuales en Chile es demasiado alta, ¿ya? Porque las circunstancias también son estrictas y la carga de la prueba la va a tener siempre la víctima. Y estos delitos se cometen en espacios muy reducidos, en espacios de confianza, donde no hay testigos, donde no hay pruebas, donde no hay cámara, donde en definitiva es la palabra de la víctima en contra del agresor. Se demora mucho tiempo también en denunciar, entonces las pocas pruebas que eventualmente puede tener a nivel biológico o físico van a ir desapareciendo con el tiempo. Entonces, generalmente es la mente y la psiquis de la víctima la que queda sujeta a pericia. El estándar de convicción probatoria en materia de delitos sexuales es muy compleja. En Chile además hay muy pocos peritos, ¿ya? Por ejemplo, nosotras llevamos causa de delitos sexuales y una mujer se demoró 5 años en denunciar, 3 años en denunciar, incluso 2 semanas en denunciar. Y solicitamos un peritaje de daño al Centro de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales, que ya no está dando peritaje, pero en algún momento era el único lugar que estaba dando peritaje, y se demoraba 1 año y medio en dar 1 hora, y muchas veces la Fiscalía lo rechazaba porque no consideraba que el caso era tan bueno y porque tenían que guardar o resguardar las horas para casos más con mayor calidad o con mayor calidad de prueba, una mujer que denunció en menos de 24 horas. Habían solo 5 peritos para toda la región metropolitana, lo que es escandaloso. Y también el servicio médico legal, misma situación, muy pocos peritos, entonces en definitiva. Y ahora, por ejemplo, que se aprobó la imprescriptibilidad de los delitos sexuales en contra de menores y que se está poniendo la discusión en la imprescriptibilidad de los delitos de mayores de 18 años, es súper populista la medida. ¿Ya? Con eso no quiero decir que en Corporación Mila no estemos de acuerdo, pero es una medida súper populista porque no va al centro del problema contingente. O sea, ahora mujeres que denunciaron en un plazo breve no pueden obtener condena porque se demoran mucho en hacer un peritaje. ¿Qué va a pasar con aquellas mujeres o aquellas víctimas que denuncian después de 20 años? ¿Qué posibilidades reales con el sistema actual van a tener para poder obtener una condena? Cuando la visión se deja en que en definitiva la condena es lo que te va a reparar. La cárcel no es un espacio para reparar, no es un lugar donde las personas, los agresores sexuales o incluso los agresores de mujeres y de disidencias sexuales se reparen o en definitiva ellos o ellas se vuelvan y problematicen lo que hicieron. No es un espacio idóneo para hacer eso. O sea, lo vimos en el caso de Ámbar, una persona que estaba condenada a más de 20 años, salió a los 3 años y volvió a hacer lo mismo, ¿ya? No hay insumo ni tampoco hay un énfasis que en definitiva ese grupo de agresores o de criminales o de delincuentes puedan reinsertarse en la sociedad porque en algún momento van a salir de la cárcel. Entonces deben entender que en definitiva el odio hacia las mujeres es un problema, o sea, no se trabaja la misoginia, etc. Los delitos sexuales se cometen en espacios reducidos, con personas de confianza y con personas que queremos. Las agresiones sexuales están dentro del hogar o dentro de círculos cercanos, ¿ya? Si bien existen hechos de delitos seriales, hay que sacar ese estereotipo que hay del agresor sexual, como este hombre adulto, sucio o como enfermo sádico, porque en definitiva los agresores sexuales que están habiendo hoy en Chile tienen cara como por ejemplo de Martín Pradena, un joven apuesto, con proyectos de vida, que uno dice, pero ¿cómo este cabro va a violar? Ese es el agresor sexual promedio en Chile. El amigo que violó a la amiga porque estaba curada y él creía que tenía el derecho de violarla o de pasar por encima de su voluntad aunque ella estuviera durmiendo, aunque ella estuviera diciendo que no. Ese es el tipo de delito sexual que tenemos en Chile y en base a ese estereotipo no se trabaja. La cárcel no va a terminar con las violaciones ni las violaciones correctivas, ni la violación a las disidencias, no. La única forma es problematizar, porque en definitiva, cuando yo he ido a juicios de delitos sexuales y nosotros siempre vamos como querellantes, te aseguro que en el 90% el hombre que está sentado en el estrado como presunto violador no sabe que cometió un delito.
no lo problematiza, no entiende por qué está ahí. Y cuando él dice yo no hice nada malo, yo profundamente le creo que él cree que no hizo nada malo. Porque él no entiende por qué está ahí. Porque él cree que lo que hizo no es un delito. Porque él cree que lo que hizo no es merecedor de un reproche. Y es ahí donde tenemos que apuntar, porque esa persona, aunque reciba una condena, va a salir y va a seguir haciendo lo mismo porque no entiende que lo que hizo estuvo mal. Y eso lo podemos solamente reparar por medio de la educación sexual integral. No hay otra forma. Las pruebas son clave en estos casos, la evidencia científica, pero también el cuidado en el testimonio de las víctimas y en los interrogatorios a sospechosos. Esta es la visión, en este caso, del detective Fernando Ilavaca. Aquí lo importante de resaltar es la labor del detective que toma la declaración. Porque él tiene que tener una empatía con la afectada, no cruzar el límite de que la afectada se siente intimidada por la policía, se sienta violentada en recordar un hecho traumático para ella, y la habilidad que él debe tener para conseguir una comunicación 100% con lo que él está preguntando y que pueda sacar algo que sirva, porque acá no teníamos nada de nada. Entonces, gracias al reloj pulsera y al olor fuerte, era lo único que teníamos. Entonces, cuando nosotros detenemos a un sospechoso, tenemos que comparar lo que yo sé con lo que puedo sacar con el detenido. Ya no es un entrevistado afectado, es un entrevistado sospechoso de un delito. Entonces ahí el detective tiene que tener otra habilidad para cambiar su rol y sacar la verdad del detenido. Entonces no es fácil, porque si el detective no tiene esa habilidad, tanto la afectada se puede cerrar y se acabó la comunicación, o el detenido. A veces nos pasaba en homicidio que le preguntamos al detenido con quién quieres hablar, con quién quieres desahogarte, y miraba con el señor que está de azul, porque le cayó más simpático, lo encontró más agradable para él, y ese detective tomaba el rol de entrevistarlo, y de él dependía la investigación, porque él quería hablar con él, no quería hablar con el jefe, porque le cayó mal, porque lo encontró, no sé. Entonces acá el detective, el rol fue el del detective, no fue del subdirector ni del jefe regional. Nosotros somos orientadores de lo que se debe hacer, pero el que tiene el rol principal es el que entrevista a la persona. El violador de Reñaca fue el título de los diarios en un caso de diciembre del 2006. Un reo por robo con violencia, con beneficios carcelarios por buena conducta, violó y secuestró a una menor de edad. La prensa lo identificó como un imitador de Espinosa Moncada. En mayo del 2016, las noticias reportaban acerca de un nuevo violador de Reñaca, José Mazuela, un ex reo con diversas condenas desde 1981 por hurto, luego 1984 acusado de sodomía, 1995 por violación y abuso sexual, 2004 abuso sexual y robo con violencia, 2014 condenado por 3 años y 1 día por abuso sexual. Saldría antes de la cárcel por libertad condicional. Trabajaba en los estacionamientos de autos en el sector de la playa. Reconocido por los vecinos, se le hizo una funa para que abandonara el sector. El 29 de abril del 2016 se dio la libertad a 800 presos desde la cárcel de Valparaíso. José Mazuela fue uno de los que recibió este beneficio. A su lado esa noche caminaba Hugo Bustamante, conocido como el asesino del tambor. Un tipo conocido en el AMPA porteña, pues apareció en mea culpa, dando su testimonio en un doble homicidio. Hugo Bustamante, un tiempo después, asesinaría a la menor de 16 años, Ámbar Cornejo, sepultando su cuerpo bajo el cemento. Crimen es una producción de Emisor Studios y Relato. Dirección y locución, Marco Silva. Guión de Paula Ilavaca y Marco Silva. Producción, Sergio Fortuño, Paula Ilavaca y Marco Silva. Música, Juan Ignacio Ramos. Edición, Sergio Fortuño. Archivo de prensa de Canal 13.
Gracias a Fernando y la Vaca, Carlos Pinto, al psicólogo experto en perfiles criminógenos Julián Navarro, a la Fiscalía Provincial del Cusco, Perú, y a los expertos y especialistas entrevistados para este programa. Todos los derechos reservados. Emisor Podcasting. Banco Santander, tu banco, presentó Crimen.